y vamos a ver que es, no es más complicado de esto. A ver, solo para darles un detalle sobre los híbridos, en el pasado tener un sistema híbrido era muy conveniente porque lo más caro eran los sistemas, los paneles solares, ¿se acuerdan? Costaba $510 el vatio, ¿no? Entonces, y hoy cuesta casi $1 el vatio. Entonces, cuando yo tenía un campo muy grande de paneles, era muy caro. Entonces, una forma de ahorrar era reducir el campo de paneles y poner un generador de respaldo, ¿no? Entonces, esto me bajaba el precio en los paneles. Los paneles, si quieren, ustedes me daban la energía de base y con el generador yo podía cubrir los eventuales excesos de demanda. Esa era la principal función. No se en este momento los generadores híbridos, los sistemas híbridos, al haber caído tanto el precio de los paneles solares, en realidad el generador entra como un elemento de respaldo o para cubrir algún pico excepcional, nada más, ¿no? Donde sí juega un papel más importante ahora quizás es en las baterías. Ustedes han visto que el banco de baterías es caro, y si yo quiero 2, 3 días de autonomía, entonces estoy multiplicando por 2 o 3 veces el valor del banco de baterías, ¿no ve? Tener 3 días de autonomía significa calcular el banco de baterías y multiplicarlo por 3. Yo podría poner solamente que las baterías funcionen para un día y listo. Porque están viendo, no varía el tamaño del campo fotovoltaico. Y decir, y si el segundo día no habría sol y el banco de baterías no logra recuperar, entonces ahí más bien podría poner un sistema ese déficit de energía, ¿de acuerdo? Entonces, como que ahora el sistema híbrido se va más para intentar abaratar los bancos de baterías que para intentar abaratar la generación. Es muchísimo más barato poner paneles solares, ¿de acuerdo? Bien, hay otra pregunta, dice, ¿existen sistemas aislados trifásicos? Bueno, no es un problema, ¿no? En realidad puedo poner un inversor DC a C trifásico si tengo todo carga trifásica y no hay ningún problema. O sea, no conozco ninguno operativo, pero sí he visto. Los únicos casos de sistemas trifásicos son mini redes, donde, por ejemplo, en el famoso sistema del Espino, que tiene 60 kilovatios y es una red para iluminar todo un pueblo, son 100 y pico familias, es una red trifásica. Entonces, ustedes tienen el campo de paneles fotovoltaicos que generen corriente continua, tienen los reguladores, los cargadores de batería y después sale a un inversor que es un inversor trifásico que nos da 220 voltios, 380 con su neutro y todo, y se utiliza. Entonces, desde el punto de vista de la generación, no pasa nada. Entonces, no hay que separar los paneles, no hay que hacer nada. Los paneles van a generar siempre en continuo, ¿no? Dice, si tengo dos paneles de 250 vatios con tensión nominal de 35 voltios, ¿cuánto de potencia se podría aprovechar a 12 voltios? Más o menos un tercio, como 80. Fíjense que la tensión es fija en el panel, lo que va a variar es la corriente, ¿no? Si mi regulador me dice 12 voltios, máximo acepta 14, yo tengo 35 voltios, voy a perder casi 2 tercios. El regulador va a cortar ese exceso de potencia y es posible incluso que por ahí ni me acepte, porque si es un rango muy grande, lo va a tomar como si fuese un sobrevoltaje y por seguridad va a cortar, no va a dejar que entre. Entonces, no se puede instalar paneles con un voltaje demasiado por encima de la capacidad nominal del regulador, ¿no? Lo mejor sería ahí usar yo diría, si tiene paneles de 35 voltios, usa un regulador de 24, quizás podemos utilizar algo, pero el rato que haya la mayor cantidad de sol y el voltaje sea más alto, ahí va a tener 36, 38 voltios y el regulador le va a cortar. No va a dejar que entre nada de esa energía porque va a pensar que es un sobrevoltaje, que es una falla, ¿no?
Pues hay que tener los paneles lo más cercano a la, con los rangos de operación, obviamente, cercana a la potencia, al voltaje nominal del reloj. Bien, creo que con esto podemos continuar. Bien, el segundo tipo de cargas que nos toca ver es ahora el tema del bombeo de agua, ¿ya? Es una, pues creo que ya hemos visto las cargas en DC, las cargas en AC, no me imagino que otro tipo más de cargas, pueden ser puras AC, ya sabríamos cómo tratar, puras DC ya sabemos cómo tratar, cargas intermitentes hemos visto, como los refrigeradores, cargas no intermitentes, sino de funcionamiento ocasional, como estos equipos que funcionan 3 días a la semana también reciben el mismo tratamiento, entonces no hay mucho problema. El otro ejemplo, yo creo que es importante de dimensionamiento, es el caso del bombeo de agua, porque el bombeo de agua es una demanda que es muy alta, muy grande, es una demanda estratégica además para cubrirla, pero además en el caso del bombeo de agua no hay baterías. Ya es un sistema en el cual directamente se utiliza la energía para bombear. El bombeo de agua es una tecnología que está presente desde el 1978. Más o menos se instalan 20.000 sistemas o más por año. Los proyectos más grandes, hay proyectos de 50, de 100 kilovatios. Y últimamente he visto en España proyectos de 2 megas de bombeo de agua. Es una cantidad impresionante de agua y de bombeo, ¿no? Y hay proyectos de certificación de tecnología, es altamente confiable, hay normas, hay todo por esto. Y la idea principal es aprovechar toda la energía solar, desde que sale el sol hasta que se pone, para bombear agua. Entonces, un sistema de bombeo fotovoltaico es muy similar a un sistema de bombeo convencional, si es que han instalado alguna vez bombas de agua, solo que va a cambiar la fuente de energía. Aquí vamos a tener el panel solar, que es el que nos va a dar energía, y nos va a dar energía mientras haya sol. Entonces, esa es la otra diferencia. Eléctricamente va a tener un funcionamiento bastante similar, pero en el caso del panel, limitado por las horas por los elementos son los paneles solares, después viene el controlador, esto puede estar aterrado según el caso, y del controlador van los conductores directamente a la bomba si es sumergible está ahí y bota el agua. Obviamente la bomba siempre tiene que tener un elemento de sujeción de seguridad, los que instalan bombas de agua saben esto, pero hay que tener un cable de seguridad, un cable de acero, algo, cosa de que por alguna causa esta cañería cede algo, no nos quedemos sin bomba, ¿no? Porque además la bomba es bastante cara. La idea es que podamos aprovechar de mejor manera el agua, el recurso acuático que tengamos. Y para esto, en muchos casos, hay que tener una referencia de lo que son los niveles, ya los niveles de agua dentro de los pozos. Entonces hay un nivel estático, hay un nivel dinámico, y el nivel estático es cuando el pozo está sin que nadie lo use. Entonces fíjense aquí, por ejemplo, en este caso, en el nivel estático, no usamos el pozo, el agua está a 16 metros desde de profundidad. Empezamos a bombear el agua y el nivel dinámico, que es en el cual se estabiliza, es 53 metros abajo. Entonces, cuando yo voy a instalar una bomba, tengo que conocer, si es en pozo, tengo que conocer estos datos: el nivel estático del pozo y el nivel dinámico. Porque si yo veo que el agua del pozo está a 16 metros, digo, ya lo instalaré a 20. Va a empezar a funcionar va a empezar en ese momento a jalar, a bombear agua, y el nivel el pozo no va a poder responder, va a ir bajando, 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 y al final a los 20 metros se va a quedar sin agua y se va a parar el sistema hasta que vuelva a subir el nivel de agua y otra vez vuelva a bombear. Pero si ya sabemos que el nivel dinámico es a 53 metros, instalo mi bomba a 54 metros.
Entonces, inicialmente bombeará desde los 16, en 1 hora, 2 horas, esto podrá estar a 53 metros, pero se va a mantener y desde ahí la bomba va a seguir trabajando. Y entonces, ese tema del nivel estático y nivel dinámico es importante para que nosotros podamos entender cómo funcionan los sistemas de bombeo. ¿Ya? La aplicabilidad normalmente es para agua potable, pero también hay para otros tipos de usos, abrevaderos, riego, etcétera. Se requiere muy poco mantenimiento, es fácil de instalar, los sistemas de bombeo solar tienen una vida bastante elevada, son confiables, autónomos, etcétera. Un problema, igual que todo, es que son caros. Hay variabilidad en la producción, es decir, si pasa una nube, deja de funcionar la bomba. Si es un día nublado, va a bombear menos. Entonces, hay una alta dependencia de las condiciones climáticas, como toda la energía solar. Entonces, si yo tengo una demanda de agua constante, tengo que prever esto. Y para eso, entonces, lo ideal es que yo bombee el agua y no directamente la use en ese momento, sino que bombee más bien a un tanque. Y este tanque de almacenamiento es el que hace las veces de batería. Entonces, si este tanque, por ejemplo, tiene reserva para 2 días, entonces, si hay un día nublado, no me preocupo, porque tengo agua en el tanque y con la poca energía que hay, estoy bombeando algo, y al día siguiente voy a reponer, digamos, esta cantidad, este volumen de agua. Entonces, el tanque es el que juega el papel de lo que llamamos de batería en este caso, ¿no? De almacenamiento de energía. Hay algunos casos, normalmente puedo aprovechar el bombeo, puedo hacer de vertientes, es decir, las vertientes están normalmente por abajo, puede pasar que la vertiente está aquí, yo tengo que construir un cárcamo, ya es como una caja, si quieren ustedes, en la vertiente para que el agua se almacene ahí y de ahí yo pueda bombear. Porque normalmente estas vertientes tienen un caudal muy pequeñito, aunque tienen un caudal constante todo el día y todo el año. Entonces, la idea es, por ejemplo, que durante la noche o desde la tarde, digamos, el cárcamo se va llenando de agua y se calcula eso, ¿no? Más todo el caudal de ingreso del día, de tal manera que empieza a salir el sol y mi bomba empieza a funcionar y empieza a bombear, a bombear, a bombear, y va llenando el tanque elevado donde yo tengo, donde yo almaceno el agua, ¿no? Al final del día, el cárcamo casi se vacía y la bomba también se va a parar. Y durante toda la noche se va a reponer el volumen a bombear en este cárcamo de bombeo para volver a bombear el día siguiente. Entonces, esto es una idea, digamos, de cómo puede funcionar un sistema de bombeo cuando uso vertientes. Cuando uso ríos o lagunas, ahí no hay límites, pero ahí más bien lo que sí necesito es una buena obra de toma bien resguardada, porque imagínense si estoy en un río y llega el río y trae arena, en ese momento mi bomba puede chupar arena, ¿no? Entonces tiene que haber unos elementos mínimos que hay de seguridad. En lagunas puede pasar lo mismo, yo puedo instalar la bomba y puede que en determinada época del año va bajando el nivel de la laguna y mi bomba quede al aire, entonces tengo que conocer esos detalles para saber dónde voy a instalar la bomba, ¿de acuerdo? En el río sobre todo hay turbulencias, etcétera, entonces tengo que hacer un buen sistema de toma de agua. En los pozos perforados, creo que no hay mayor problema. Lo más importante aquí es este nivel estático y este nivel dinámico. Es decir, cuando yo empiezo a bombear, hasta dónde desciende el nivel del agua y cuál es ese nivel en el cual se mantiene. Yo debería instalar la bomba por debajo de ese nivel para poder estar bombeando continuamente al tanque de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a depender mucho de la zona donde esté. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cochabamba podría perforar 20 metros y ya tengo agua de buena calidad, digamos, según el caso, 30 metros. Pero hemos visto pozos en el Chaco, en Villamontes, donde a 200 metros todavía el agua no era de muy buena calidad, ¿no? 170 metros, 200 metros, como si nada, parecían pozos de petróleo, pero son normalmente
grandes profundidades en ese tipo de áreas que hay que perforar el pozo. Y obviamente son sistemas que van a ser mucho más caros porque necesitan una mayor cantidad de energía y de potencia para sacar el agua desde esas profundidades. Entonces, pero eso va a depender. En Oruro hemos instalado bombas así superficiales, a 2 metros ya hay agua en Oruro, en toda la planicie de donde hay llamas, 2, 4 metros como máximo, son pozos excavados, es la gente que entra, cava su pozo con anillas y en 4 metros, en 6 metros como máximo ya tienen un buen pozo que va llenándose con los acuíferos y después el agua está a 1 metro, a 2 metros desde el piso, entonces es muy fácil conseguir agua y utilizar además, como está el agua tan arriba, es muy poca la cantidad de energía que yo necesito para poner. Aquí hay algunos ejemplos de sistemas de bombeo. Por ejemplo, este es un sistema de bombeo que está instalado en Pasorata, debe tener más de 10 años, casi 15 años debe estar llegando, da agua a 120 familias, está instalado 1.760 vatios pico, o sea, 1,76 kilovatios, es una bomba Grundfos, la bomba es trifásica, funciona en corriente alterna, de 1.500 vatios, ¿no? Entonces, el campo es de 1.760, entrega entre 16.400 y 19.200 litros por día, o sea, 16 metros a 19 metros cúbicos por día, ¿no? Este está en esta comunidad en Tabacán. Y la fuente es un pozo perforado. Eso tiene, les digo, más de 10 años funcionando sin problema. Ya van a ser casi 15 años. Aquí hay un ejemplo muy cortito, por ejemplo, de costos de bombeo con red eléctrica, costos de bombeo con diésel y costos con bombeo fotovoltaico. ¿Ya? Entonces, para un mismo caso, ¿ya? En todos los casos, fíjense, necesito la misma bomba, es una bomba que para la red y para el bombeo a diésel es una bomba así que cuesta $3.500, pero la bomba solar es mucho más cara, cuesta $8.000. Cables, controles, aquí es 400, pero aquí es 1.000, es mucho más caro, ¿no? Aquí sí se necesita un transformadorcito para rebajar la red, cuesta $1.000. En diésel se necesita un tanque para almacenar diésel y aquí algunos accesorios. Y aquí en el tema de generación, bueno, aquí jalar la red, por ejemplo, 8 kilómetros, aquí tengo que poner un generador diésel de 7 kilovatios que costaría este precio, y aquí necesito 40 paneles que costarían más o menos esto. Ya es un estudio de caso que hicimos para UNICEF. Aquí están ya algunas ideas de cómo se va calculando. Entonces, la energía que voy a necesitar para bombear está calculada en kilovatios hora, eso cuesta $608 al año. En diésel, para hacer funcionar la misma cantidad de horas y entregar la misma cantidad de agua, necesito $2.028 solamente para combustible. En energía solar necesito 0 porque todavía el sol es gratis, ¿no? En mantenimiento aquí del sistema de bombeo con red, 120. En diésel el mantenimiento es casi $1.000 por año porque el generador se va desgastando, las anillas, etcétera, y el solar está con 180. Fíjense los costos de operación anual. En el bombeo con red, $728, en el bombeo con diésel, $2.900, en el bombeo solar, 180, ¿no? Y se van haciendo entonces un cálculo de anualidades, que eso lo vamos a aprender después. Es muy fácil hacer estos cálculos, pero fíjense, aquí tengo la producción de agua que son en 6 horas en 6 horas por día de bombeo. En todos los casos voy a bombear 11.826 metros cúbicos al año, en todos los casos. Cuando yo divido el costo total equivalente por año entre la cantidad de agua que voy a bombear, aquí el metro cúbico con red me cuesta 80 centavos de dólar. Con diésel, 47 centavos de dólar. Miren, más barato incluso que la red, porque la red lo caro es la electricidad y la inversión inicial, ¿no? La red. Y el solar, 27 centavos de dólar, a pesar de ser una opción cara. Acuérdense, esto costaba $25.000 de inversión, esto $8.000, y claro, aquí la red era cara, $52.000, ¿no? Entonces,
Este tipo de cálculo se puede hacer rápidamente una vez que yo he dimensionado el sistema. No es ponerle costos, pero eso también vamos a aprender a hacer, ¿no? Este es un gráfico, fíjense, este es el costo de la red. Lo más caro en la red es la inversión, los 50 y pico mil dólares de inversión para extender la red. Este es el costo de la energía eléctrica. En diésel la inversión no es tan cara, pero lo caro es el combustible, y el solar la inversión es relativamente alta, más alta que en diésel, pero el mantenimiento, los costos de operación son prácticamente nulos, ¿no? Esta es la ventaja de estos sistemas. En los sistemas híbridos más o menos pasa esto, ¿no? Ahí hay otra foto de este sistema de Solapa. Estos son sistemas de bombeo de agua potable en Misque. Este es un tanque. Aquí es el sistema fotovoltaico y esto está trayendo normalmente agua de un cárcamo de bombeo. Fíjense, así entra el agua de la vertiente al cárcamo de bombeo. Es un chorrito muy pequeño, pero que está bombeado, que llega durante todo el tiempo, ¿no? 24 horas, los 365 días del año. Entonces, con este pequeño chorro se va llenando el cárcamo de bombeo y después yo pongo la bomba y lleno, digamos, el tanque, ¿de acuerdo? Este es un sistema para 64 familias, 500 vatios, eran 5 módulos de 110 vatios, una bomba Rufus, entre 6.400 y 8.000 litros por día, ¿no? De 6,48 metros cúbicos por día. Esto está en Rosalcasa, ¿no? En Misque. Este es otro ejemplo también. Aquí otra vez se ve la vertiente, son 160 familias, es un sistema un poquito más grande, de 1.000 kilovatios, 20 módulos de 50, entrega entre 9,6 y 12,2 metros cúbicos por día, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver cuando se están armando las estructuras. Estas estructuras están hechas en tubos de 2 pulgadas, con travesaños, con abrazaderas, etcétera. Se puede apreciar el cerco que hay alrededor para cuidar que no se sobre los paneles. Y finalmente aquí tenemos a la gente también instalando, cortando las cañerías para instalar los chupadores, etcétera, para la bomba de agua. ¿Ya? Bien, a ver, entonces, en resumen, el sistema de bombeo es factible, es una tecnología probada, hay muchas experiencias en el país, buenas y malas, hay un potencial de aplicación súper grande, y su rango de aplicación está entre lo que es el bombeo manual de agua y el bombeo eléctrico a gran escala. Cuando son muy grandes cantidades de agua que tengo que bombear, voy a tener que recurrir nomás a la red eléctrica, así cueste miles de dólares, o quizás a un sistema diésel súper grande. Pero dentro de un rango de estos, el bombeo fotovoltaico es ampliamente competitivo, ¿ya? Y claro, no hay programas de apoyo para esto. ¿Cómo dimensiono un sistema de bombeo? Ahora vamos a lo que nos interesa. Igual que en todo, dimensionar un sistema de bombeo es hacer un buen balance entre la demanda de energía que necesito para bombear agua y el potencial solar que tengo en la zona. Pero aquí la demanda de energía, ¿cómo viene? En realidad es la demanda de agua. Entonces, muchas veces nos dicen, yo quiero dimensionar un sistema de bombeo. ¿Para qué? Cuando ya tienen la demanda, no es mucho problema, ¿no? Nos dicen, para alimentar 20 familias o 50 familias, entonces nosotros podemos calcular. En este caso, por ejemplo, están las demandas de agua para ganado. Por ejemplo, aquí tenemos ovejas, por decir algo. Las ovejas consumen más o menos 2 litros por cabeza por día. Yo necesito agua para mis ovejitas y tengo 50 ovejas. Listo, 50 por 2, 100. 100 litros por día necesito solamente para las ovejas, ¿de acuerdo? Además tengo vacas. Perfecto. ¿Cuántas vacas tienes? 4. Por lo menos necesito 35 litros por cada vaca. Entonces, por 4 serían 140 litros. 140 más 100 ya son 240 litros por día que necesito, ¿no? Y así voy haciendo mi inventario de demanda de agua. Aquí hay, por ejemplo, algunas demandas de riego, ¿ya? Que están en metros cúbicos por hectárea.
Pequeñas propiedades necesitan como 60 metros cúbicos por hectárea. El arroz necesita, por ejemplo, 100 metros cúbicos por hectárea, los cereales 45, la caña de azúcar 66 y el algodón 55. Entonces, fíjense, aquí son grandes cantidades de agua. Y esto es todo el tiempo. Entonces, posiblemente aquí no logremos cubrir con un sistema solar, a menos que se cambie la técnica de uso de agua, ¿no? Esto es por inundación. Pues si yo pongo riego por goteo, si yo pongo riego por expansión, estas cantidades caen en 4 veces, en 5 veces como si nada, ¿de acuerdo? Pero la idea es calcular la demanda de agua con estos datos. Estas son demandas, por ejemplo, de escuelas. En algunos casos dicen, nosotros tenemos un internado de estudiantes y nada, son 40 estudiantes. Nos ha tocado instalar en Chuquisaca y muchos internados de 60, 80, hasta 100 estudiantes. Y si es internado, fíjense, el ideal es 65 litros por estudiante y el mínimo es 42 litros por estudiante. Si es escuela con estudiantes en un solo turno, donde los chicos van a la escuela, pasan clases y se vuelven, el ideal es 10 litros por estudiante y el mínimo es 6,5 litros por estudiante. Hospitales y clínicas, 500 litros por cama es el ideal, pero 325 litros por cama está bien. Esos 325 litros, por ejemplo, incluyen no solamente la necesidad del paciente, posiblemente gaste igual que un estudiante, 65, 100 litros, pero es el lavado de la ropa de cama, el lavado del hospital, la atención de los médicos, el agua para cocinar, todo. Entonces, lo que se hace es el consumo total del hospital se divide entre el número de camas y eso es proporcional, ¿no? Al número de médicos, al número de enfermeras, a la cantidad de ropa que se lava, a la cantidad de comida, a la cantidad de menaje de cocina que hay que lavar, todo es proporcional. Lo ideal es 500 litros por cama y el mínimo es 325. En postas médicas, una posta donde esté el médico todo el día y recibe, digamos, no hay gente internada, pero recibe consultas, normalmente se calcula 2.500 litros por día como ideal y por lo menos con 1.625 litros por día. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que poner agua, me piden agua para una posta, entonces tengo que pensar por lo menos en un intermedio, ¿no? 2.500 ideal, ya, pero si no, por lo menos 1.600 litros, ¿ya? En oficinas gubernamentales, no sé, alcaldías, lo que quieran ustedes, para toda la oficina, si son pequeñas, no son muy grandes, entre 500 y 1.000 litros por día el ideal, y entre 325 y 560 litros por día sería el mínimo. Entonces, estos datos, fíjense, aquí está el consumo humano de alguna forma. En la anterior lámina veíamos el consumo de ganado, si es para vacas, etcétera, o llamas, o ovejas, lo que quieran, y también veíamos si era para riego las demandas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, la demanda de la energía en bombeo, entonces, viene primero dada por la demanda de agua que yo necesito. Entonces, lo primero es saber cuánta agua voy a necesitar, ¿de acuerdo? El segundo dato que yo necesito ahora, y que no está anotado aquí, me he olvidado por un error, tenía una lámina más, acabo de ver que no está la lámina. El segundo dato que yo necesito es la altura de bombeo, es decir, de dónde voy a sacar este agua y hasta dónde tengo que llevar, la altura y la distancia, todos estos datos. Entonces, ya sé que necesito, por decirles, 1.500 litros por día o 4.000 litros por día. Perfecto. ¿De dónde voy a sacar ese agua? Voy a sacar de un pozo, listo. El pozo, ¿cuál es el nivel dinámico? ¿Cuál es el nivel estático? Para saber a qué profundidad voy a poner la bomba. Voy a poner a 20 metros. Perfecto. Ese es el primer dato. Voy a succionar de 20 metros. ¿Cuál es el segundo dato? ¿A qué altura voy a elevar? Voy a elevar 10 metros más a un tanque elevado. Perfecto. Entonces, la altura total de bombeo son 30 metros. ¿De acuerdo? Entonces, el primer dato es la cantidad de agua.
por día, litros por día o metros cúbicos por día. El segundo dato es la altura total de bombeo. Pensando cómo voy a hacer. Si va a ser bomba sumergible, perfecto. Si va a ser bomba superficial, de acuerdo. Pero tengo que saber de dónde voy a sacar el agua, de qué profundidad tengo que bombear hasta llegar al nivel del suelo y a partir de ahí, cuánto más por arriba tengo que elevar este agua hasta un tanque elevado. ¿De acuerdo? Entonces, cantidad de agua y altura total de bombeo son los dos datos que yo necesito. ¿Ya? ¿Cómo calculo la demanda de energía? Ahora, aquí básicamente es un balance de energía. La energía que yo necesito para subir, si quieren ustedes, 1 metro cúbico de agua a 10 metros de altura, es exactamente igual a la energía potencial que yo necesito. ¿Se acuerdan las fórmulas de física básica, no? La energía potencial es igual a M por G por H, la masa por la gravedad por la altura. Y esa energía potencial es la que tiene, por decir, una masa M que va a caer una distancia o por decir 10 metros, y es la misma cantidad de energía que yo necesito para esa masa M elevarla a 10 metros, ¿de acuerdo? Cuando yo reemplazo los datos de la masa, mgh, la gravedad y la altura, tengo esta fórmula. Fíjense, la masa en realidad sería el volumen de agua por la densidad del agua. Ahí ya tengo. Esta es la masa. La densidad por el volumen es la masa. Por G por H. Pero para tenerlo, como yo necesito un factor para esto, entonces tengo aquí el factor de 3600 para el tema del tiempo, para que esté compatible, y aquí tengo un rendimiento que está asociado a la eficiencia total del sistema. Entonces, es muy fácil calcular un sistema de bombeo de agua. Por lo menos la energía que yo voy a necesitar para subir el agua es la energía potencial, mgh, ¿ya? Cuando le pongo todos los datos aquí para el agua, con la densidad del agua, etcétera, esta fórmula se reduce a esto, 2.725 por H, que es la altura total de bombeo, por Q, que es el volumen total de agua que voy a bombear en metros cúbicos, dividido entre el rendimiento, entre la eficiencia de todo el sistema. Y esta energía va a estar en vatios por hora. Por eso estaba los 3600. ¿Ya? Para volverlo vatios por hora. Entonces, esa sería la energía eléctrica que yo necesito en vatios hora. Q, la cantidad de agua en metros cúbicos. Ojo, esto voy a hacer para un día, ¿no? Por día. Rho es la densidad del agua, G es 9,8 metros por segundo, H la altura a bombear total, donde además se le suma las pérdidas que puedan haber por conducción. Como todos ustedes saben, cuando yo conduzco líquidos por una tubería, hay pérdidas por fricción dentro de la tubería. Cada vez que hay un codo o un cambio de dirección, hay una pérdida también por fricción. Hay pérdidas si hay una válvula, hay una llave. Cada vez que el agua pasa por esos accesorios hay una pérdida. Y finalmente, todas esas pérdidas se pueden calcular y se calculan como en metros de altura. Pero para cálculos rápidos les voy a mostrar ahorita cómo hacer. Y finalmente, la eficiencia total del sistema, que puede estar entre 0,35 y 0,45. 0,45, que es una eficiencia altita nomás, para sistemas que van a funcionar casi directamente en corriente continua. Y 0,35 para sistemas que van a funcionar en corriente alterna. Bueno, me voy a mover en este rango, ¿ya? O sea, puede ser 0,38, 0,4, etc. Pero 0,45 sería el caso más óptimo en el cual todo está en corriente continua, no hay sistemas de pérdidas por conversión de energía a corriente alterna, nada, ¿de acuerdo? Y esta eficiencia incluye el motor, la bomba y el control. ¿Qué dice aquí? Las pérdidas en codos, tubos, llave, válvulas se expresan en metros, normalmente. Ahora, para facilitarme el cálculo, normalmente estas pérdidas, para hacer el cálculo rápido, porque todavía no me imagino si voy a usar tubería de 1 pulgada, de 2 pulgadas, pero cuando ya haga el cálculo, igual que en los cables del sistema,
yo puedo asumir una pérdida máxima que esté entre 5 y el 15%. Después, cuando haga el cálculo hidráulico como tal de las cañerías, o el ingeniero civil haga el cálculo, le voy a decir, dimensionar las cañerías de tal manera que no perdamos más del 10%, del 5% en conducir el agua. Y el ingeniero civil allí fácilmente va a decir, ya, entonces no usamos tubería de 2 pulgadas, usaremos de 2,5, ya, él ya verá, de tal manera de no exceder este porcentaje de pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, al final estas pérdidas puede ser un porcentaje de la altura total que voy a bombear. Voy a bombear aquí 20 metros y las pérdidas podrían ser 10%, entonces estas pérdidas serían el 10% de estos 20 metros, ¿no? Sería subirle 2 metros más. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengo eso, lo que yo hago es calcular el tamaño del generador. O sea, con esto ya he calculado la energía de lo que quiera. Necesito, por decirles, 10 metros cúbicos y en total voy a elevar 22 metros, 10 por 22 por 2.725, sigo multiplicando y divido entre 0,4. Listo, ya tengo la energía para esa demanda de agua. Es súper simple en el tema de bombeo, ¿ya? Y después, una vez que ya tengo la energía, repito los pasos que he hecho. Calculo el generador fotovoltaico, para esto hay que conocer la radiación solar del lugar, el valor promedio, escojo un valor, ese valor va a estar en kilovatios hora metro cuadrado, y después lo que voy a hacer es dividir, volverlo hora sola equivalente, y después voy a encontrar la potencia de los paneles, ¿no? Va a ser la energía de bombeo que necesito dividido entre las horas solar equivalentes. Con eso tengo la potencia del panel y elijo un tamaño comercial según los que quiera, y después divido esa potencia que he calculado entre la potencia unitaria y tengo el número de paneles que voy a necesitar. Entonces, no hay más secreto en el tema de bombeo. Quizás lo más importante en el secreto de bombeo es entender que lo que yo necesito es fundamentalmente saber el volumen de agua por día. Eso anótense, porque cada vez que se diseña un sistema de bombeo, y si estamos en la ciudad, la gente nos dé el caudal por hora. Necesito una bombita que me dé un caudal de 2 litros por segundo. Ya. ¿Y cuánto tiempo va a funcionar la bomba? No sé, hasta llenar el tanque, pero me han dicho que tiene que ser de 2 litros por segundo. Fíjense, eso está bien en la ciudad porque la corriente, la red eléctrica que tenemos es una fuente, como les he dicho, se considera como una fuente infinita de energía. Entonces, yo necesito 2 litros por segundo, ya. Puede que funcione media hora, 1 hora, 10 minutos, no importa, 2 litros por segundo y apaga. Y con esos datos de caudal la gente va a comprar las bombas. En el caso solar no sirve el caudal. Ya, necesito 2 litros por segundo. Perfecto. ¿Cuántos segundos va a funcionar tu bomba? ¿O cuántas horas? ¿O cuánto? Va a funcionar un ratito. No, no me sirve. Necesito saber el volumen. Es que esos 2 litros por segundo es para llenar una piscina. Perfecto. ¿Qué dimensiones tiene tu piscina? Entonces, con eso yo calculo el volumen de energía que necesito cada día. Y con el volumen, como han visto ustedes aquí, Q sería el volumen, multiplico por la altura del bombeo, divido entre la eficiencia y multiplico por este factor y tengo todos eso. Bueno, tengo que poner un poquito las pérdidas más, pero tengo básicamente resuelto el tema. Entonces, no es tan complejo. Lo más complejo es encontrar, les digo aquí, la demanda de agua, porque la gente no está acostumbrada a calcular la cantidad de energía que necesita, la cantidad de agua que necesita cada día, sino se maneja mucho por los caudales. Los arquitectos, los ingenieros civiles, los constructores, todos te van a dar un dato de caudal, ¿no? 1 litro por segundo. Una bombita pequeñita te dice de estas de 30 litros por minuto, que eso es medio litro por segundo, ¿no? 30 litros por minuto está bien, pero ¿cuánto tiempo va a funcionar esa bomba? Entonces, esa es la discusión general que hay que manejar, ¿de acuerdo? Calculo entonces, teniendo la energía, divido entre la radiación solar y tengo la potencia,
la potencia la divido entre los paneles que se necesitan y tengo el número de paneles, y finalmente entonces elijo la bomba de agua solar según el fabricante. Es decir, estas bombas, lo mejor es encontrar algún fabricante reconocido, los más famosos si quieren, y estas marcas hay en Bolivia, Lorentz, Schurflo, Grundfos, son fabricantes súper grandes de bombas solares sobre todo. No sirve una bomba en 220, tiene que ser, o sea, poner una bomba en 220 con un inversor y paneles solares no va a funcionar, porque ustedes saben que la energía solar va a variar durante el día según la intensidad, etcétera, y por tanto va a mandar diferentes cantidades de energía a la bomba, y la bomba no está diseñada para, una bomba en 220 no está diseñada para funcionar con una potencia variable, si quieren, de ingreso, pero las bombas solares sí. Estas bombas solares están diseñadas para que con los primeros rayos de sol un poquito de energía empiece a girar y a bombear agua, y en el punto máximo de energía solar funcionen a todo va, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema del diseño. Para mostrarles algunos ejemplos, por ejemplo, esta es una bomba Schurflo, fíjense, es una bomba Schurflo solar pequeñita, cuesta como 1.275 solo la bomba, ya, solo la bomba. Van a ver cuánto de energía nos da. Una bomba similar en 220 cuesta $100, $120. En el peor de los casos, $200. Aquí solo la bomba cuesta 1.275. Mientras que puedo comprar una bombita de estas italianas con su tanquecito y todo, y son $200. Listo, de entrada, ¿no? Pero bueno, así de caras son las bombas solares. Esta, por ejemplo, es el modelo 9300, que puede bombear desde 70 metros, o sea, una altura de bombeo total de 70 metros, y funciona en 24 voltios. Aquí están sus características, ¿no? Puede, la elevación máxima es 70 metros, y puede estar inmersa hasta 30 metros, es decir, desde 30 metros puede sacar el agua y subir 40 metros más por encima, ¿ya? Están los datos de conectores para las tuberías, etcétera, etcétera. Fundamentalmente es para pozos de agua potable, y aquí hay otros datos más interesantes. Aquí está la tabla de caudales de esta bombita. Fíjense, desde 6 metros hasta 70 metros, a 6 metros va a dar 420 litros por hora, a 70 metros nos puede dar 300 litros por hora. Ustedes calculen por el número de horas que va a funcionar, digamos por 4 horas o 5 horas, y tenemos el volumen total. La potencia que voy a usar en paneles solares para, si está a 6 metros, para bombear 420 litros por hora es 58 vatios de panel, no es nada, 58 vatios. Y en el caso más grande, mire, para sacar agua de 70 metros de profundidad y bombear 300 litros, el panel es 155 vatios. O sea, es 2 metros cuadrados de panel como máximo. Y para esta es la corriente que demanda, ¿no? Entonces, este es el esquema de la bomba Schurflo. Aquí tiene su cable sellado, etcétera, que sale. Aquí están los panelitos, el tanque y todo lo demás. Entonces, fíjense, es una bomba súper, súper eficiente. Si bombea 300 litros por hora, ya sumamos que hay 5 horas de sol equivalentes, 5 por 3, 15, aquí tenemos 1.500 litros al día. Eso puede servir para algo. ¿De acuerdo? Bien, otra marca que les decía es Lorentz, ¿no? En todos los casos, perdón, antes que me pasen, en todos los casos están los paneles, siempre está el controlador y la bomba. En Lorentz, ya son sistemas más grandes, este es el controlador de Lorentz, ¿ya? Esta es una serie, la PS2, a salir también la PS3, pero esta es la PS2, una serie muy, muy, muy interesante de bombas, que fíjense, cubre desde 150 vatios hasta 4 kilovatios de panel. O sea, son bombas realmente grandes, ¿no? Y este controlador, en los hechos, es también un inversor que tiene incorporado un variador de frecuencia. Aquí va a entrar la corriente en corriente continua,
Y aquí se transforma y me bota corriente alterna directamente a la bomba para que funcione de la forma más eficiente. Y con el variador de frecuencia yo voy jugando para que tenga siempre un nivel óptimo de revoluciones. ¿Sí? Aquí se puede ver un sistema de bombeo de Lorentz, ¿no? Entonces, fíjense, los paneles solares entregan energía al controlador. El controlador manda la energía a la bomba sumergible y de la bomba sumergible sale el agua directamente a este tanque elevado. Y del tanque elevado se distribuye para lo que yo necesito. Pero miren, el controlador tiene esta es la entrada de corriente, si quieren, de los cables, ¿no? Pero además, estas líneas verdes son sensores. Fíjense, aquí hay un panel chiquitito. Entonces, el controlador tiene un sensor, si quieren, de radiación solar que le permite no confiarse solamente en los paneles. Imagínense que aquí le tiran piedras y el controlador no va a saber si el panel está funcionando bien o mal, pero como tiene su sensor de radiación, entonces él dice, mira, los paneles deberían entregarme, por decirte, 10 kilovatios y me están entregando 4. Entonces va a poner un mensaje de error y va a decir, ojo, el campo fotovoltaico está funcionando mal. Tiene otro sensor que entra al pozo para controlar justamente que la bomba no funcione en vacío. Si por alguna causa desciende el nivel de agua en el pozo, este sensor va a mandar la señal de que no hay agua y que se apague la bomba. Y tiene el otro sensor que se va al tanque elevado, donde ve el nivel de agua. Cuando ya llega al nivel máximo, para que no se desperdicie el agua, entonces manda una señal y aquí se para todo y dice, mira, no hay que bombear nada porque nos va a rebalsar. Adicionalmente, ese sensor, en este caso en las PC2, estos controladores vienen ya con Bluetooth. Entonces, esto te manda una señal y tú puedes poner una pequeña estación aquí con un panelito de 10 vatios, de 5 vatios, con un chip de celular, por ejemplo, que reciba la señal en Bluetooth y te la despache donde tú estés para monitorear en vivo. Siempre y cuando haya señal de celular, de internet, etc. Entonces, puede ser ya completamente digitalizada la operación de este tipo de sistemas, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, un sistema, este debe ser hecho en paneles de casi 200 vatios, si no estoy mal, sí, casi 200 vatios, 3, 1, 2, 3, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 2.4 kilovatios. Aquí está el controlador, si quieren, las casas de control, y aquí hay un pozo. Listo, ¿no? La instalación es bastante sencilla. Estos son los datos técnicos de un controlador de este tipo. Fíjense por potencias. Para la PC250, el controlador es hasta 300 vatios, 300, 700, 1800 y 4000 vatios. Entonces, para todos estos modelos, tengo un controlador. La tensión de entrada en las chiquititas es 50 voltios, o sea, estos no funcionan a 12, están funcionando en 50 voltios. Aquí a 100, 150, 200 y 375 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, ya son sistemitas que funcionan en una tensión diferente y por tanto, cuando yo arme el campo fotovoltaico, tengo que jugar con las combinaciones serie y paralelo para llegar a estos portales. La corriente de entrada máxima en este caso es 22 amperios, 11, 13, 14, 14. Entonces, fíjense, son controladores que están manejando corrientes quizás no tan altas, pero con voltajes bien grandes, ¿no? Tensión de salida, son bombas trifásicas, en las 3 fases, entre 4 y 36 voltios. Por eso tienen los variadores de frecuencia, etcétera, ¿no? Entre 10 y 60 voltios, entre 30 y 130, y entre 60 y 240 voltios es el voltaje que se tiene entre las fases a la salida del controlador para alimentar la bomba. Eficiencia, 98%. Entonces, mi eficiencia que yo ponía allí de 0,4, de 0,5, fíjense, con este tipo de bombas va a subir terriblemente. Terriblemente. O sea, son sistemas ya altamente eficientes, ¿no? Temperatura ambiente de menos 10 a 50 grados centígrados. Perdón, estos 98% es la eficiencia del controlador solamente, ¿no?
Después hay que ver la eficiencia de la bomba, la eficiencia del motor, etcétera, y vamos a estar 0.45, 0.48, ¿ya? La carcasa IP68, o sea, casi a prueba de balas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los datos técnicos de un sistema, de un controlador, por ejemplo, en este caso, de este modelo PS2, de la serie PS2 de Lorentz. Y para terminar esto, fíjense, esta es los rangos. ¿Cómo puedo seleccionar una bomba solar? Casi siempre me encuentro este tipo de gráficos. Antes eran curvas, ahora, por ejemplo, no están en esta forma tan bonita. Aquí está la altura a la cual yo voy a bombear, entre 10 y 450 metros, y aquí está el caudal que voy a necesitar por hora, ¿ya? Digamos, ya, otra cosa es las horas que va a funcionar, 5 horas, entonces yo tengo un volumen, ¿no? Y tengo entre 0,5 y 60 metros cúbicos por hora de caudal. Entonces, fíjense, la PS250 funciona en estos rangos. Hasta 30 metros, más o menos me puede dar un caudal, perdón, me puede dar un caudal hasta 2 metros por hora. ¿De acuerdo? Veremos esta azul, la PS2800. La PS2800 puede funcionar, miren, desde 20 metros aquí hasta 250 metros. Y en caudales me va a dar desde 0,5 metros cúbicos por hora hasta, fíjense, para estos casos y para estos casos, hasta 32, 33 metros cúbicos por hora. Cuando estoy, pero a 10 metros de profundidad, ¿no? En la medida que voy subiendo la altura, los caudales son menores. Y claro, y esta que me cubre un rango mucho más grande es la PS24000, y esta puede llegar aquí al final, darme 60 metros cúbicos por hora, a 10 metros de altura, y en la altura máxima de 450 metros me puede dar hasta 1 metro cúbico por hora, que igual son 1000 litros por hora, y 450 metros bombear el agua es cualquier cantidad. Les digo, nosotros hemos instalado hasta ahora sistemas hasta 70 metros de profundidad, que estaría aquí, y en 70 metros, fíjense, si yo voy a instalar un sistema, aquí tengo la opción de usar esta, que sería la PS2600, la PS2800 y la PS24000. ¿De qué dependería? Del volumen de agua que voy a bombear por día, que voy a dividir entre el número de horas que necesito, y con eso voy a tener este caudal. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo voy seleccionando el tipo de bomba que necesito con los fabricantes, y después puedo ir cotizando los precios de estos sistemas de bombeo, ¿no? Bien, estamos a las 9:00 nos hemos pasado de la hora también un poquito. Vamos a quedar aquí. Yo creo que con esto tenemos una visión completita de los sistemas. Les voy a mostrar, si quieren 10 minutos más, la hoja de cálculo, por si acaso ya con la parte incorporada de las cargas en corriente alterna, y se las voy a mandar también para que la vean. Y antes, pero intentaremos contestar algunas preguntas, ¿ya? A ver, dice: en un sistema aislado de gran potencia, los strings de los módulos se conectan primero al regulador, después baterías y recién inversor. Lo vamos a ver mañana cuando veamos los temas de instalación y cuál es el orden de instalación de los diferentes componentes, ¿ya? Pero más o menos es ese. Por la cuestión de las baterías, un sistema de bombeo solar tiene que estar separado del sistema solar que me da energía para consumo de luz. En general, sí, es mejor tener un sistema para el bombeo de agua separado de tu sistema que tengas para iluminación, porque puede haber algún problema. Digamos, tú necesitas agua de noche y de por ahí el sistema de bombeo va a tomar energía de la batería. Entonces, usar energía de la batería es una energía demasiado cara, no vale la pena. Es mejor usar nomás la energía que sale directamente del sol para el bombeo de agua. Es más barato almacenar agua en un tanque que almacenar energía en una batería para que funcione tu batería de noche. Entonces, mejor separamos.
Si no se puede separar, por lo menos ponerle unos controles para que no funcione de noche la bomba, ¿de acuerdo? Si no, se van a quedar sin energía. ¿Cómo se realiza la conexión de los módulos y la bomba solar? Bueno, a través del controlador. Todos los módulos, los cables, etcétera, van a ir al controlador, y en el controlador, según el voltaje que necesitemos, y los cables de la bomba también van al controlador. Cuando las baterías están en su capacidad máxima y los módulos fotovoltaicos siguen generando, ¿qué pasa con el sistema si el usuario no requiere ninguna carga por un periodo largo? Por ejemplo, el usuario está de viaje. El controlador lo que hace es corta el suministro de energía directamente a las baterías, y lo que hace es, ¿se acuerdan? Ayer les mostraba la curva de funcionamiento del regulador, está en las láminas, induce solamente una pequeña carga para mantener una flotación, un voltaje de flotación, para que las baterías estén permanentemente cargadas al 100%. Y no hay ningún daño. No hay daño en los paneles, no hay daño en la batería, no hay daño en el regulador. El regulador está hecho para eso, ¿no? Para controlar. Indica el lado derecho de la hoja de las bombas. El lado derecho de la hoja de las bombas, muy buena observación. Esta era la altura en pies, ya igual que los numeritos de la parte inferior, que los metros, el caudal estaba en galones, pero yo lo he recortado para tener la figura más grande, entonces he recortado este lado, pero estos son, aquí es metros, a este lado era pies para los americanos. Aquí estaba en metros cúbicos por hora el caudal, y aquí abajo está en galones por hora, ¿ya? Lo he recortado para tener unidades que nos interesen, ¿ya? Claro, ahí está, y más o menos pueden ver la equivalencia, ¿no? 450 metros es igual a 1475 pies. Aquí tienen 200 metros, sería igual a 655 pies, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es para leer. ¿Ya? Pueden utilizarse las bombas comerciales monofásicas o trifásicas con paneles solares. Es necesario tener un banco de baterías para ello. A ver, no es recomendable usar las bombas comerciales, las monofásicas o trifásicas, porque, como les digo, si ustedes han visto la hoja de datos del controlador, para que sea eficiente una bomba trifásica o monofásica y funcione con energía solar, en realidad tiene que ser un motor eléctrico que funcione en un rango bastante amplio de voltajes, ¿de acuerdo? Porque el voltaje de los paneles solares, bueno, la potencia de los paneles solares es variando, y aquí se debe intentar controlar a través del voltaje para regular la velocidad de las bombas. Entonces, cuando yo pongo un sistema más convencional, una bomba monofásica o trifásica con paneles solares, ahí yo tengo que intentar darle las mismas condiciones que la red eléctrica, y la red eléctrica te va a dar un voltaje constante con una corriente más o menos constante. La única forma de lograr eso sería con un variador de frecuencia. Pero cuando ya pones el variador de frecuencia y hay algunas complicaciones, o tendrías que poner un banco de baterías para dar un suministro constante, se va encareciendo el sistema tanto que es mejor volver nomás a comprarse una bomba solar. Dice, ¿será que nos pueden mandar los textos de este módulo? Sí, hoy voy a cargar ya el manual de instalación, operación, mantenimiento y de dimensionamiento de los sistemas, y algunos ayudamemorias más, y también voy a cargar ya hay 2 o 3 tareas y ejercicios que van a tener ustedes para ir realizando. ¿Ya? Las bombas solares tienen límite de impulsión en metros, bueno, van a estar definidas por el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los límites de operación de las bombas solares, ¿de acuerdo? Bueno, este es el caso de las bombas Lorentz en la serie PS2. En la PS3 son otro tipo, las Grundfos tendrán otro tipo, las Schurflo tendrán otro tipo. Ojo, hay bombas solares sumergibles y hay bombas solares superficiales, ¿no? Que se instalan en superficie. Nosotros estamos viendo más el caso de las sumergibles, que es el caso más extendido. ¿De acuerdo? Bien.
Si no hay más preguntas, entonces es las 9:15, nos hemos pasado unos 15 minutitos casi, pero podríamos quedar así. ¿Ya? Voy a poner en orden el tema este de la presentación. Voy a complementar la presentación con un ejemplo numérico para que vean ustedes cómo se calcula y con eso lo van a tener listo y les paso la hoja con los datos de cociente alterna, a menos que la quieran ver en este minuto, no sé, pero eso dependería de ustedes. Si quieren, ya no es obligatorio mirar, pero puedo intentar mostrarles rápidamente cómo está la hoja de cálculo en el caso de las cargas alternas. A ver, si quieren ver, lo voy a hacer. Si hay gente que tenga que salirse por alguna causa, no habría problema, pero puedo compartir rapidito el tema de las hojas de cálculo. ¿Ya? A ver, aquí está la hoja de cálculo. Veremos el tema de compartir pantalla. Bien, a ver, compartiremos rápidamente la pantalla. Tengo que decirlo. La claridad tiene punto. Por favor, siéntanse. Como en casa. Bien, ¿pueden ver mi hoja de Excel? Supongo que sí. Perdón. Voy a ocultar eso. Ahí está la hoja en Excel, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para mostrarles, la voy a agrandar un poquito. Aquí he puesto el texto de lo que voy a instalar, ¿no? Perdón, ahí está, la posta sanitaria en los valles, la computadora, la licuadora, el compresor, el refrigerador, el cociente continuo de alta eficiencia, las lámparas LED, el tamaño que necesito de baterías, etcétera, las distancias de los cables, lo mismo que teníamos ayer, solo que complementado. Y ahora podemos ver entonces un poquito el cálculo de cargas. Entonces aquí está las cargas en AC, está el CPU, está la potencia que calculo multiplicando U por I del otro lado, las horas por día como he calculado, y aquí está la tablita que va sumando todas las cargas que tengo aquí, ¿no? Al final sumo. Un dato por si acaso, aquí está la potencia instalada, que ese es un dato para elegir el inversor. Fíjense, aquí tengo 1925 vatios de potencia instalada, es decir, potencia. Entonces yo por lo menos tengo que comprar, es algo que no me olvidé indicarles, si yo voy a comprar un inversor, tengo que comprar un inversor de 2 kilovatios por lo bajo, pero aquí hay una corriente de arranque que puede ser 1,5, entonces voy a terminar comprando un inversor de 3 kilovatios. Ese dato más les voy a poner, creo que esté en el, es posible que no les haya explicado, pero ya es en la compra del inversor, ¿no? Pero aquí tengo la cantidad de energía, está la eficiencia del inversor, tengo toda la energía que necesito en AC. Después vienen las cargas en acero, las que vimos, en DC son las que vimos ayer, y el total tenemos aquí. Total cargas AC más cargas DC, total 5.000 vatios hora es lo que necesito. De ahí se viene el rango de pérdidas, todo está linkeado al mismo ejemplo de cálculo, tal cual les he mostrado, y aquí aparecen los paneles, ¿no? 1.200 vatios, necesito 12 paneles, el cálculo de las baterías, ya está. Fíjense aquí, las baterías, les decía, va a costar $4,000 el banco de baterías con baterías de 200, y si hago litio va a costar $27,000, ¿no? O sea, 7 veces más, y así de caras son. Entonces ahí vale la pena nomás hacer un banco de baterías con litio, perdón, con plomo, calculo el regulador, y aquí me parecía ya el tema del regulador, ¿ves? Aquí
inicialmente era, se acuerdan, 12 voltios y salía 100 amperios. Pero si yo cambio y le pongo 48 voltios, perfecto, me sale 27,50. Y obviamente, fíjense, cambia todo el tema de las corrientes, etcétera, que voy a ver, ¿no? Aquí ya está modificada la corriente panel regulador, por ejemplo, está en función de la potencia de los paneles y la potencia del regulador, ¿no? La capacidad del regulador, de la batería, de todo esto ya está corregido. Entonces, solamente si aquí pongo 12, tengo eso. Si pongo 24, tengo. Y si pongo 48, tengo ya las corrientes. Lo que sí tendría que hacer es corregir esto con los calibres, verificar que todo funcione bien y ya, ¿no? Y listo. Entonces, bueno, y aquí tenía los esquemitas que tengo que corregírselos, ¿no? Pero bueno, fíjense, es básicamente el mismo sistema, pero hemos incluido el tema de las cargas como tal en la serie, ¿de acuerdo? Bien, eso es. En los datos del NASA. Sí, mañana lo primero que voy a hacer en la primera lámina van a estar la forma de ingresar a la base de datos. Bien, eso sería. Muchas gracias a todos ustedes por estar otra vez aquí y nos vamos a ver directamente el día de mañana. Entonces, nada, cualquier cosa que quieran, manden un correo, pueden escribir, lo que sea necesario, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Quedaríamos en eso y nada más. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta Buenas mañana. noches. Hasta mañana, buenas noches.